la conciencia, no purificaba el corazón. Por eso, después del sacrificio de Cristo, vemos que hay un llamado para que nosotros nos acerquemos a Él ya con una conciencia limpia. ¿Por qué la conciencia ya está limpia? Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo limpia el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Del capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Mientras en el Antiguo Testamento se hacían ofrendas de manera repetida, hermanos, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, el cual sí pudo quitar los pecados. Dice el Señor en Miqueas capítulo 7, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. De manera que Cristo, hermano, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia, ya sabemos dónde es. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Gloria a Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Verso 26 en adelante. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual es bendita, verdadera, y el alimento que necesita nuestra alma. Gracias te damos, Señor, por ella de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando acerca de el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo. Estuvimos viendo cómo el sacrificio o los sacrificios que se hacían continuamente en el Antiguo Testamento no pudieron quitar los pecados, no tienen poder para quitar los pecados, porque ellos eran una sombra de lo que se iba a decir, que es Cristo, gloria al Señor, el que iba a ser manifestado en el futuro para que su sacrificio quitara y borrara nuestros pecados. Vimos cómo el sacrificio de Cristo sí tiene ese poder,
esa eficacia para borrar los pecados. Porque hablamos que Juan el Bautista dijo cuando Jesús venía hacia él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras los sacrificios no pudieron hacer ese oficio, ese trabajo, gloria al Señor, que era necesario para nuestra vida, tanto para los judíos como también para nosotros. Todas esas prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento simbolizaban a Cristo, pero no solamente esto, sino que Dios le estaba demostrando o diciendo de alguna manera al pueblo de Israel que ellos tenían necesidad de ser lavados, tenían necesidad de ser purificados. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel se aferró a esos ritos de limpieza, gloria al Señor, los cuales no pudieron limpiar la conciencia, como lo dice el libro. Ellos sí limpiaban el cuerpo, pero ellos no podían limpiar la conciencia, no podían limpiar el corazón, no podían limpiar el interior del hombre. Y ellos se aferraron a dichas prácticas. Por eso, en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, vemos cuando los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús que por qué los discípulos comían con las manos sin lavarse, y Jesús le dijo que ahí no es que está el problema, el comer con las manos sin lavarse, sino que el problema estaba o está en el corazón del hombre. O sea, esos ritos, esas prácticas, los hijos de Israel se aferraron a ellos, pero nunca pudieron entender el verdadero significado que ellos tenían. Ellos significaban, hermanos, que así como se lavaban con el agua, se lavaban después que el sacerdote presentara ofrenda, incluso antes también tenía que lavarse, tenía que purificarse. Ellos apuntaban al sacrificio de Cristo, que iba a limpiar, iba a purificar nuestros pecados. Por eso el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, el Señor a través del profeta le dijo al pueblo de Israel: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías también capítulo 17, versículo 1, dice que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, por más que se lavaba el pueblo de Israel, porque recuerden que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se enfermaba, por ejemplo, de lepra, alguien tocaba a una persona leprosa, tenía que lavarse, tenía que bañarse con agua y esperar hasta X tiempo, gloria al Señor, para que fuera santo. Si un animal moría y alguien tocaba a ese animal, esa persona quedaba inmunda hasta la noche y tenía que lavarse con agua y luego presentarse ante el pueblo. Y así sucesivamente. O sea, todos esos ritos de lavamiento que se hacían en el Antiguo Testamento estaban simbolizando el lavamiento que Cristo iba a hacer en nuestra vida, que iba a purificar nuestros pecados, que iba a purificar nuestra alma. Pero lamentablemente, vuelvo y digo y repito, lamentablemente el pueblo de Israel permanecieron en esas prácticas, en esos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento,
los cuales no limpiaban la conciencia, solamente la parte exterior. O sea, esas prácticas, si alguien se ensuciaba con algo, se limpiaban con agua porque Dios lo mandaba que lo hiciera, se limpiaban con agua, pero esas dichas prácticas, dicho lavamiento solamente purificaba, limpiaba lo exterior, purificaba la carne, purificaba el cuerpo, pero no purificaba la conciencia, no purificaba el corazón. Por eso, después del sacrificio de Cristo, vemos que hay un llamado para que nosotros nos acerquemos a Él ya con una conciencia limpia. ¿Por qué la conciencia ya está limpia? Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado, el sacrificio de Cristo limpia el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Del capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Mientras en el Antiguo Testamento se hacían ofrendas de manera repetida, hermanos, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, el cual sí pudo quitar los pecados. Dice el Señor en Miqueas capítulo 7, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. De manera que Cristo, hermano, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Por eso ahora nosotros como creyentes, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con el pecado. Aunque sigue siendo nuestro enemigo, no nos podemos descuidar porque es un enemigo que anda suelto, ya no está sentado en el trono de nuestro corazón para gobernar nuestra vida, pero sí el pecado todavía nos asedia, todavía está en nosotros, anda suelto buscando un espacio, el lugar de cómo volver a entronizarse nuevamente, porque ya Cristo lo destronó del trono de nuestro corazón y se ha sentado Cristo, se ha sentado el Espíritu Santo, el cual gobierna nuestra vida. Gloria al Señor. Ya nuestro problema no es el pecado, porque ya Cristo lo quitó, como lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22, ya que habéis sido libertados del pecado, libertados, ya Cristo nos libertó del pecado. El pecado era alguien que dominaba completamente nuestra vida, era un rey malvado, por decirlo así, que dominaba nuestra vida, pero ya Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Ya no estamos bajo su poder, no estamos bajo su autoridad, sino bajo el poder y bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo lo quitó de en medio. Y por eso vemos que del capítulo 10, en el versículo 22, hay una invitación para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, hay un llamado para que nos acerquemos, ya que el obstáculo que impedía nuestra relación con Dios fue quitado de en medio. Isaías 59 dice la palabra de Dios
que lo que hace división entre Dios y nosotros es el pecado. Y Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del medio. O sea, ya ese obstáculo, ese impedimento fue quitado por Cristo. Ahora sí nos podemos acercarnos a Dios y tener con Él una relación personal por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice que debemos de acercarnos con sinceridad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, mientras los sacrificios en el Antiguo Testamento solamente purificaban el cuerpo, lo exterior, el sacrificio de Cristo ha purificado, ha limpiado nuestra conciencia, y por eso ya podemos acercarnos a Dios, porque nuestro interior está limpio. La santidad, o la verdadera santidad, comienza desde adentro hacia afuera. Y me llama la atención, y como lo dice el expositor, lavados los cuerpos con agua pura, no como aquella agua que usaban los hijos de Israel para purificarse, sino nosotros somos purificados, hermanos, a través de ese sacrificio de Jesucristo, el cual ha limpiado y nos ha purificado. Pero hay una pregunta que debemos de hacernos, que es interesante. Ya que Cristo nos ha purificado, ya que Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado, ¿acaso podemos seguir pecando? ¿Podemos seguir familiarizándonos con el pecado? Y por eso vamos a estudiar el tema que vamos a estudiar en esta noche es el peligro de pecar deliberadamente. El peligro de pecar deliberadamente. Cristo nos ha purificado, Cristo nos ha libertado, Cristo ha quitado el pecado de en medio. ¿Acaso tenemos licencia para seguir pecando, ya que Cristo nos libertó? Pablo hizo la misma pregunta en Romanos capítulo 6, versículo 1. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica. En el versículo 2 él contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerden que nosotros hemos muerto al pecado, porque por causa de nuestros pecados, no solamente Cristo murió en la cruz, sino cada uno de nosotros de manera simbólica morimos con Cristo en la cruz. Entonces, si ya fuimos muertos al pecado en ese sentido, nosotros no existimos, es como si nosotros no existimos para el pecado. Entonces, ¿cómo es posible, si ya morimos al pecado, viviremos aún en él? Es imposible. Aquel que ha sido muerto al pecado, aquel que ha sido libertado del poder del pecado, ya el pecado no lo puede seguir gobernando, el pecado no lo puede seguir controlando. Aunque ese verdadero creyente puede tropezar con el pecado, incluso puede caer en pecado, pero eso no significa que le pertenece al pecado. Recuerden el ejemplo que pusimos de aquel soldado que es capturado por el ejército contrario. Ya por eso no significa que es enemigo de su ejército, por cuanto es capturado. No significa que porta una identidad diferente, simplemente es capturado. Ese soldado se siente incómodo en aquel bando contrario, desesperado, se desespera y busca la manera y espera que vengan a rescatarlo. Así, cuando todo verdadero creyente peca contra Dios, no se sienta cómodo en el pecado, no se alía al pecado. No dice: ya yo me ensucié, voy a seguir pecando, ya no hay remedio, ya yo lo hice. No, el verdadero creyente, cuando tropieza con el pecado, cuando peca contra Dios, hermano, no se queda tranquilo, busca la manera de limpiarse, busca la manera de levantarse. ¿O acaso, si usted se cae en un charco de lodo, estando bien vestido, o aunque no estés bien vestido, caes en un charco de lodo,
¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a tirar en una pocilga de cerdo diciendo, bueno, ya yo me ensucié, me puedo seguir ensuciando? No, usted se va para el baño de su casa, va a abrir su ducha y se va a echar agua, se va a limpiar, se va a purificar. Así todo verdadero creyente, cuando peca contra Dios, no dice, bueno, pequé, déjame seguir pecando, porque ya yo estoy sucio, sino que ese creyente busca el perdón, busca la restauración, busca la reconciliación, busca la purificación, busca levantarse en Dios. Ningún verdadero creyente persiste en el pecado cuando cae en él, sino que busca la forma de levantarse en el Señor. Entonces, por eso el expositor en el versículo 26 nos dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente después de haber conocido una verdad tan grande, después que nuestra mente ha sido iluminada, después que nuestros ojos han sido abiertos conociendo la verdad, y vamos y voluntariamente a participar, a entregarnos a los brazos de Satanás, hermano, dice la Biblia que no hay más remedio. No hay más remedio para tal persona. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de manera voluntaria. Y dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es juicio que queda para tal persona, para aquel que peca de manera voluntaria. Vuelvo y repito, no es que los verdaderos cristianos no pecamos. Todos le fallamos a Dios. El problema de muchas personas es o está en residir en el pecado, en perseverar en el pecado, en abrazar el pecado, en hacerse uno con el pecado. Dice la palabra de Dios, hablando el siervo Juan en primera de Juan, que todo aquel que practica el pecado dice que es del diablo. Hay algunos que dicen que el que interpretan el texto que dice que el que ha conocido la verdad no peca, pero no entienden el contexto. No es que el texto está diciendo que el verdadero creyente no peca. Todos le fallamos a Dios, todos pecamos. Hay que leer el texto en su contexto, porque más para arriba del texto y más para abajo del texto nos dice de qué manera es que el Hijo de Dios no peca. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado es sinónimo de pecar deliberadamente, de residir, de persistir en una práctica pecaminosa. Yo sé que soy creyente, pero tengo un pecado y lo sigo practicando, no lo confieso, no paso y predico, paso y canto, no le digo nada a los líderes de la iglesia, paso por bueno, pero hay un pecado que me está golpeando, que lo vivo practicando vez tras vez, sin importarme la consecuencia de ese pecado. Entonces, ese creyente está en problema con Dios. Son muchos hermanos, son muchos creyentes que están en el pueblo de Dios, que practican el pecado de manera voluntaria y mantienen su pecado oculto. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Evangelistas que tienen más de una esposa, más de una mujer, y andan predicando este evangelio para arriba y para abajo. En las mismas iglesias muchas veces hay hombres que viven con siervas de la misma iglesia, inclusive caso incluso de pastores, y ellos tienen su pecado tragadito, hermano. Entonces no hay sacrificio, no hay más sacrificio para creyente semejante. 17.
una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, si estamos aquí en este camino, debemos de saber, como decimos, en qué pie estamos parados. Si somos creyentes genuinos o si estamos jugando con el evangelio, si creemos que estamos jugando con Dios. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, es un solo sacrificio. Es un solo sacrificio, no hay otro sacrificio, no hay otra manera de cómo ser salvo. Porque esa expresión está en contexto con las prácticas de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Ellos hacían varios sacrificios. Anualmente el sumo sacerdote tenía que pasar al lugar santísimo para ofrecer ofrenda por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Y esto lo hacía de manera repetida. Pero aquí no, hermano, es un solo sacrificio, una vez para siempre. El que lo despreció, hermano, no queda otro remedio que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Y habla y pone el expositor un ejemplo de la ley de Moisés. Cuando los hijos de Israel la desobedecían, el castigo que les sobrevenía por haber desobedecido la ley de Moisés. El que viola, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice que moría irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow, hermano. Si en la ley de Moisés, no sé si cuántos han leído varios pasajes en el Antiguo Testamento, principalmente en Levítico, donde dice que el que desobedecía o el que fallaba en tal ley era cortado de Israel. Esa palabra se usa mucho en el Antiguo Testamento. Era cortado de Israel porque Dios no podía permitir el mal entre su pueblo. Algunos morían a pedradas, otros morían de otras maneras, pero hay pecados específicos en el pueblo donde el que lo cometía era muerto de manera inmediata. ¿Se acuerdan de Acán? Cuando Acán fue apedreado al junto de su familia, cuando fue muerto irremisiblemente. Hermanos, el expositor dice aquí, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y cómo pisoteamos o cómo podemos pisotear al Hijo de Dios? Si tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, e hiciere, esa es la parte que más me interesa, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo así? Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, cuando resistimos a la voz del Espíritu, es lo mismo cuando el Señor habló que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. ¿Cómo así pecar contra el Espíritu Santo? Cuando nosotros o cuando la persona resiste al Espíritu Santo. Y es interesante, hermano, porque lo que le da conversión, lo que hace que el pecador reconozca su pecado es el Espíritu Santo. Lo que hace que podamos reconocer que estamos en falta es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros
lo afrentamos, si nosotros lo rechazamos, ¿cómo podremos ser libres de la ceguera espiritual? ¿Cómo la luz del Evangelio nos puede iluminar si rechazamos al Espíritu Santo? Por eso es que el que peca contra Él no hay forma, porque Él es quien te da arrepentimiento. Si tú no lo recibes, si tú no lo rechazas, ¿quién te va a dar arrepentimiento? Entonces, al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, no debemos de resistirlo, hermano. No debemos de resistirlo, sino que debemos de ser obedientes a su voz. Resistir a Dios es pecado. Resistir a Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero es algo que van a entender los perdidos a plenitud en aquel día, lamentablemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le digo una cosa, hermano. Cuando ese texto está hablando de que Dios tomará venganza, hermano, es algo que debemos de prestar oído. Dios no tomará venganza por cualquier cosa. Dios tomará venganza por haber rechazado al Espíritu de gracia, por haber rechazado la salvación, por haber rechazado a Cristo. Porque el problema más grande que tiene el hombre, como le decía al principio, ya no es el pecado ha sido quitado de en medio. Nuestro gran problema no es el pecado, o el gran problema del impío no es el pecado. Ya el problema del pecado está resuelto si venimos en arrepentimiento y fe ante los pies de Cristo. El gran problema es el rechazo, hermano, el rechazo. El rechazo total al Hijo de Dios, el rechazo total al Evangelio. Imagínense, hermano, lo terrible que es ver que alguien va cayendo en un precipicio y tú le das la mano para que se salve, y te insulta y sigue su camino. Hermano, da pena ver que va a caer en el precipicio, pero ya el sentimiento emocional no es el mismo que si usted lo quiso ayudar y él se quiso ayudar y de toda forma él cayó. El sentimiento emocional no es el mismo, porque lo quisiste ayudar y él resistió, negó tu ayuda y como quiera cayó en el precipicio. Gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando el Señor venga, tomará venganza. Tomará venganza contra el pecado, no solamente porque nosotros hemos pecado contra Él, no solamente porque la humanidad ha pecado contra Dios, sino porque la humanidad rechazó una solución que el mismo Dios le trajo para librarse de la ira de Dios. Horrenda cosa, dice el texto, caer en la mano del Dios vivo. Horrenda cosa. En ese sentido, caer en la mano del Dios vivo es peor que caer en la mano del diablo, hermano. Es peor. Porque el que cae en la mano del diablo y clama a Dios, Dios viene y lo libra. Pero ¿quién te puede librar de la mano de Dios? ¿Quién? El diablo ni aunque quisiera, y ni tampoco va a querer, porque no puede hacer el bien, podría librarnos, hermano. El único que nos puede librar de Dios es Dios mismo. El único que nos puede librar de Él es Él mismo. Ni tan siquiera nosotros nos podemos librar
de su ira, de su juicio, a través de las buenas obras. No podemos, hermanos. De la única manera que nos podemos librar de Dios es que Él mismo nos libre de Él. Por eso el profeta Isaías dijo que no hay quien salve, sino Jehová Dios de los ejércitos. No hay quien salve. Yo salvaré, dice el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Nadie nos puede librar de su ira. Nadie nos puede librar de su juicio. Nadie nos puede librar, hermanos, de esa horrenda condenación que ha de devorar, ese fuego que ha de devorar a los perdidos. Nadie, absolutamente nadie, solamente Dios. Entonces, fíjense el peligro que es pecar deliberadamente. Después de haber conocido una verdad tan grande, después de haber sido iluminado por el Evangelio para salvación, para santificación, después de conocer la verdad y como quiera, hermano, caminar hacia el pecado voluntariamente, hermano, eso es terrible. Hay de aquel que conoce lo bueno, pero no lo hace. Ay de aquel, dice el Señor en su palabra. Ay de aquel que no solamente la palabra de Dios le dice cómo debe de caminar y hacer las cosas, sino que la voz de su conciencia no calla diciéndole: tú sabes que estás mal. Y como quiera, no hacen caso a la voz de su conciencia, mucho menos a la palabra de Dios, y siguen su curso hasta perderse eternamente y para siempre. Es horrible, hermano, horrenda cosa. Dice el texto, es caer en la mano de Dios, porque Dios juzgará a su pueblo. Y fíjense, este texto no está diciendo que Dios juzgará al mundo, que es obvio que Dios juzgará al mundo, pero hay un juicio también para el pueblo de Dios. Tú que estás sentado ahí, mira bien tus pasos aquí en esta tierra, en este evangelio. Mira bien cómo caminamos, miremos bien cómo caminamos, hermano. Dios juzgará a su pueblo. No hay nada que hacemos, hermanos, que pasará por alto. Nada. Todo lo que hacemos, hermano, tiene repercusión, sea positiva o negativa, delante de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos tiene repercusión delante de la presencia de Dios. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4 verso 17 que el juicio de Dios es necesario que comience por la casa de Dios. El juicio de Dios comienza por su casa. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Ese evangelio no es tan ligero como nosotros a veces lo pensamos. Este evangelio no es tan ligero como nosotros a veces lo ponemos, hermano. El evangelio es serio. El evangelio, como el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar. A partir del versículo 32 hasta el 39 vemos el sufrimiento de esos hermanos hebreos. Recuerden que esta carta originalmente fue dirigida a unos creyentes hebreos, que venimos diciendo desde el capítulo 1, desde nuestro primer estudio de la carta. Esta carta fue escrita originalmente a unos creyentes hebreos. Y esos creyentes estaban pasando por momentos y situaciones muy difíciles, según el verso 32 al 39. Leemos el 32. Pero traed a la memoria los días pasados,
en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Oigan cómo el expositor presenta la aflicción o llama la aflicción que esos hermanos estaban pasando. Gran combate de sufrimiento o de padecimiento. Por una parte, ahora comienza a describir esos sufrimientos que tenían esos hermanos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Vituperios, o sea, difamaciones, críticas, mal testimonio, tribulaciones. Dice, fuisteis hecho espectáculo. O sea, lo que sucedió con esos hermanos fue como un espectáculo para el mundo. No fue algo que sucedió y se quedó calmadamente, que la gente ignoraba. No, hermano, fue un espectáculo. La prueba, el sufrimiento, la guerra que tenían esos hermanos era como un espectáculo. Fue un espectáculo entre el mundo. Y déjenme decirle algo, hermanos. Nosotros los cristianos debemos de pasar por ahí. Debemos de pasar por crítica. Debemos de pasar por levantamiento. Hermanos, cuando veamos estas cosas en nuestra vida, no debemos de entristecernos de tal manera que se despierte un deseo de detenernos, sino de avanzar. Incluso el expositor usa el mismo sufrimiento que esos hermanos sufrieron para que se animaran en seguir hacia adelante, porque iban a llegar hasta el final. Cuando nos estén sucediendo cosas semejantes, hermanos, no podemos de detenernos. La iglesia de Dios pasa momentos difíciles. Todo cristiano pasa por momentos difíciles. Esos momentos tienen que llegar, hermano. Las aflicciones. A veces nuestro nombre está de labios en labios, de manera negativa. Mal testimonio. Eso tiene que suceder, porque si eso no sucede, hermano, o sea, no es que obligatoriamente tiene que suceder con todo cristiano, pero cuando sucede con un cristiano, ese cristiano, dice la palabra de Dios, que se tiene que alegrar cuando digan toda clase de mentira contra vosotros. Alegraos, regocijaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso Pedro también le dice a esos hermanos que ellos nunca debieron de sufrir o deberían de sufrir por ser malhechores, por ser adúlteros, por ser mentirosos, sino que tenían que sufrir por la verdad. Y son pocos los que sufren por la verdad, porque para sufrir por la verdad tienes que estar aliado a la verdad y en contra de la mentira y del pecado. Todo aquel que no está aliado a la verdad, sino aliado al pecado, nunca, hermano, padecerá de esa manera, nunca. Pero todo aquel que se propone en vivir la palabra, en predicar la palabra, en enseñar la palabra, en aplicar la palabra a su vida, va a ser perseguido, va a ser vituperado, levantarán falsos testimonios y muchas cosas más, hermano. Muchas cosas más. No debemos de identificar al siervo de Dios porque no ha pasado ninguna cosa, porque no ha pasado por ningún tipo de sufrimiento, de prueba. Hermano, no es así que señalamos al cristiano verdadero. Al cristiano verdadero se señala obviamente por sus frutos y por la vida
transparente que lleva en este camino. Cuando es perseguido, cuando es vituperado, cuando es maltratado. Hay que ver, hermano, ¿por qué? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más los de su casa? Bástese al discípulo ser como su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. O sea, el discípulo tiene que parecerse a su maestro. Lo que quiso Cristo decir. ¿Escucharon esto? El discípulo tiene que parecerse a su maestro. Y por eso luego él dice que si al maestro o al padre de la casa llamaron Beelzebú, ¿cuánto más los de su casa? ¿Cuánto más harán con los de su casa? Cuando tú te veas en aflicción, cuando tú te veas en tribulación, cuando tú te veas en momento semejante a lo que vivieron esos hermanos, esos creyentes hebreos, no suelte la toalla, no desmaye, fortalécese más en Dios, porque ya tu maestro pasó por ahí. Fortalécese en Dios y siga caminando. Y él sigue diciendo: con vituperio, tribulaciones fuisteis espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si ustedes se fijan, el versículo 33 dice: por una parte, ciertamente con vituperio, tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Por una parte. Y el texto sigue, la segunda parte del texto dice: por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué significa eso? Esos hermanos, a pesar de que esos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo criticados, estaban siendo maltratados, esos hermanos no dejaron de ser compañeros de los que también estaban pasando situaciones semejantes. Y esta palabra de que no dejaron de ser compañeros, eso significa que no dejaron de ayudar, no dejaron de dar la mano a aquellos que estaban pasando situaciones semejantes. ¿Qué significa eso, hermano mío, hermana mía? No existe prueba tan grande en tu vida que tú no puedas seguir trabajando en el reino de Dios. No existe, hermano. No existe un momento tan duro de prueba que tú digas: lo solté todo, no puedo hacer más nada. No, en los momentos más duros, ahí es que tenemos que trabajar. Porque esos hermanos estaban pasando situaciones semejantes, pero esos hermanos aún así nunca dejaron de ser compañeros, ayudadores de aquellos que pasaban por situaciones semejantes. Incluso el verso 34 nos confirma cómo esos hermanos, aún en medio de su aflicción, en medio de su dolor, le daban la mano a aquellos que también estaban en dolor y en aflicción. Verso 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow, hermano, ¿escucharon eso? Oiga, qué lindo, hermano. Esos hermanos, aún en su momento de aflicción, hacían la obra. Hermano, cuando hay aflicción, ahí es que tenemos que arreciar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es que debemos de arreciar más? Debemos de fortalecernos más, debemos de trabajar más, debemos de confiar más en los momentos de aflicción. Porque precisamente a veces el diablo nos oprime. ¿Saben para qué? Para abandonar. El objetivo de Satanás es que abandonemos. Por eso son las acusaciones, por eso es la prueba, por eso es la persecución. Es que Satanás quiere que abandonemos. ¿Usted no se acuerda de Job?
¿Cuál era el objetivo de Satanás? Tú vas a ver que él va a blasfemar en tu misma presencia. Hazle esto, hazle aquello, hazle lo otro para que tú veas. Él va a blasfemar en tu misma presencia. Satanás estaba buscando que Job, al sufrir en su agonía, en su padecimiento, que él blasfemara contra Dios. Hermano, en la prueba debemos de darle la gloria a Dios, no la queja a Dios. Amén. Si queremos, hermanos, si queremos que Dios se agrade de nosotros, si queremos que Dios sea glorificado con nuestras acciones, en las pruebas démosle gloria, no queja. Debemos de glorificar a Dios aún en la queja. Y aún en medio de nuestro momento de dolor, aún en medio de nuestro momento de sufrimiento, de llanto, tenemos que hacer como hacían esos hermanos. Ser compañeros, ser servidores, trabajar. Hay hermanos que cuando ven a un hermano que cae en pecado o que está derrotado, tiran la toalla. Tiran la toalla, dicen, si fulano cayó, si fulano está en tal situación, pero ¿y qué será de mí? Y hasta ahí mismo llegó. Difícil, en un momento de aflicción, en un momento de prueba, usted tiene que decir, yo te doy la mano. Principalmente cuando suceden problemas en una iglesia local, que el problema nos afecta a todos, nos afecta colectivamente. Hermanos, debemos de darnos la mano, debemos de fortalecernos el uno al otro. ¿Para qué, hermano? Para que podamos agradar a Dios. En el tiempo de aflicción, no, hermano, en el tiempo de aflicción, ahí es que debemos de demostrarle a Dios que lo amamos, porque no lo amamos, no le servimos por lo que Él nos da, por nuestro bienestar físico, económico. Nosotros lo amamos aún en la adversidad. Quien dio ejemplo de esto también fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, durante su ministerio, lo que Él hacía era el bien a la gente, salvar a la gente. Pero vemos que cuando Él estaba en la cruz, Él no dijo, Padre, yo no voy a seguir trabajando. Hermano, aún en su momento de más dolor, de más llanto, de más sufrimiento, teniendo, hermano, los clavos en sus pies, los clavos en sus manos, la corona de espina en su frente, aún en ese momento de tanta agonía, salvó a una alma. Él le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Wow, hermano, Él pudo esquivar el sufrimiento, desenfocarse en el sufrimiento para enfocarse en una alma que estaba perdida. Por una alma que se estaba perdiendo. En el sufrimiento podemos servir a Dios. En el dolor podemos seguir agradando a Dios. En el llanto podemos seguir sirviendo a los demás. Podemos, hermano, porque no se trata, no depende de nuestra fuerza, sino que depende de la fuerza del Señor. Podemos, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto muy citado. Es un texto muy citado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pero lo que la gente nunca lee es lo que dice antes. Fíjense. Fíjense lo que dice Pablo, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo primero dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como también para tener hambre, así para tener abundancia como también para tener necesidad.
No importa que sea, no importa mi estado, no importa mi condición en escasez, en abundancia, en miseria, hermano, en bendición. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún en nuestro momento de más agonía. No perdáis vuestra confianza. Una palabra de aliento. El expositor está alentando a esos hermanos. No perdáis vuestra confianza, porque estaban viviendo un momento duro. Estaban viviendo un momento duro, y por eso el expositor, hermanos, le presenta lo que ellos habían vivido en un tiempo pasado. Porque lo que citamos aquí, lo que dijimos aquí, aparentemente esos hermanos no lo estaban viviendo en el presente. Parece ser que lo habían vivido en el pasado. Y esa tribulación y esos sufrimientos del pasado, el expositor se lo recuerda a esos hermanos que también estaba viviendo otro proceso en su presente, para darle a entender: ustedes vencieron en el pasado, también puede vencer en este presente. Fíjense cómo comienza diciendo el verso 32: pero traed a la memoria los días pasados. Ven, hermano, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. En un tiempo pasado, el expositor los llama a que se recuerden de ese tiempo, que pudieron vencer todos esos combates de padecimiento. Y en el 35 le dice: ahora no perdáis pues vuestra confianza. Lo que ustedes pelearon en el pasado fue más fuerte que lo que ahora están peleando en el presente, que están sufriendo en el presente. Por ende, no pierdan la confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si ustedes se fijan, no dice obtengáis su paga, sino obtengáis la promesa. ¿Por qué no dice paga? Porque el expositor quiere darle a entender a esos hermanos hebreos que sus obras, su resistencia, no producían una paga, no producían la salvación de su alma, sino que solamente producían la promesa de Dios, verla cumplir en su vida. Porque Dios lo que le hizo, o lo que nos ha hecho, ha sido una promesa de salvación, no una paga de salvación. Porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos nuestra salvación. Es una promesa de salvación que Dios nos ha hecho. Te salvaré si crees en mí y si me reciben. Y el expositor le sigue diciendo a esos hermanos que no pierdan la confianza, que sigan resistiendo, que sigan hacia adelante. Y en el 37 dice: porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Siguen resistiendo, porque aún un poquito, ese poquito tiene como 2000 años. Lo que pasa es que Dios no habita en el tiempo. Entonces nosotros, si pasan 1000 años, 2000 años, para nosotros eso es mucho tiempo, pero para Dios no, hermano. Es un poquito de tiempo. Y por eso esos hermanos, no solamente por eso, sino que ese autor que escribió esta carta, hermano, él no sabía que el Señor tampoco iba a durar 2000 años para regresar. Él no lo sabía. No sé si se acuerdan de una expresión de Pablo, creo que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si no mal recuerdo, donde él habla de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, cuando él dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Oiga, seremos, porque Pablo tenía en mente que cuando Cristo venía, él iba a ser arrebatado. Esos hermanos no sabían que el Señor iba a durar 2000 años para regresar por su pueblo. Ellos no lo sabían. Por eso el expositor dice: porque aún un poquito,
El que ha de venir vendrá, aún un poquito. Y en realidad, hermano, no es una mentira, es un poquito. Comparado a la eternidad, 2000 años es un poquito. Porque la eternidad no tiene fin. Estaremos disfrutando, hermanos, en la presencia de Dios eternamente y para siempre. No solamente 2000 años son los que van a pasar, hermanos. Va a pasar el tiempo, vendrán, tiempo pasarán, hermanos, y nuestra existencia nunca terminará. Viviremos infinitamente, eternamente y para siempre por toda la eternidad. Lo repetí de muchas maneras. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo lindo? ¿Sabe que usted no se va a morir? La gente en el mundo, mayormente los que tienen dinero, principalmente los hombres lo hacen también, pero principalmente las mujeres, porque las mujeres son más débiles con la vanidad que los hombres. Y no es por nada de machismo, sino que es una realidad que no podemos negar. Se hacen cirugía plástica, se hacen operaciones para ocultar la vejez, para ocultar las arrugas. Aún en un mundo, hermano, aún en un mundo como este, un mundo de maldad, de sufrimiento, de dolor, de llanto, de agonía, la gente no se quiere morir. La gente no se quiere morir. Pero fíjense, hermano, en la otra vida no solamente viviremos eternamente y para siempre, sino que no envejeceremos. Para que puedas poner cualquier tipo de cosas que pienses que no podrá hacer falta en ese día, vamos a decir esto: no habrá ningún tipo de necesidad. Ningún tipo de necesidad. Será un gozo, un placer, una alegría, una felicidad eterna, eterna. Nunca sentiremos dolor. Mas sin embargo, así como será de eterno el gozo del Señor en su presencia, así también será de eterno el castigo en el fuego eterno. Y nosotros no estamos ajenos a la vida venidera. No estamos ajenos a eso, hermano. Todo ser humano es partícipe de la otra vida, sea para vida eterna o sea para muerte eterna. Todos somos partícipes de esto, porque dice el mismo libro de Hebreo. El otro día estudiamos, en la semana pasada dijimos citamos que el expositor dice que es necesario que todo hombre muera una sola vez, y después de ahí el juicio. Nadie se escapa de eso, nadie. Todo hombre una sola vez muere y después de ahí el juicio. Asimismo también el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre, para quitar los pecados, y el que lo despreció ya no habrá otra oportunidad, así como no hay una oportunidad de vida para aquel que es llevado a la tumba. Dice: no tardará, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, hermano. Comparado a la eternidad, no tardará. 2000 años no es nada, hermano, para la eternidad, para salvación, ni compararlo a la eternidad para perdición. 2000 años no es nada, es un poquito de tiempo. Mas el justo por la fe vivirá. Hermano, esa palabra, el justo por la fe vivirá, está en varios pasajes de la Biblia, El justo, no por su obra, no por lo que hace, vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? Esa confianza en el Señor. Creo que es el próximo estudio que viene. Capítulo 11. Confiar en Dios. Confiar en Dios. No confiar solamente en lo que Él nos ha prometido para salvación, sino también en el horrendo castigo que ha prometido para los desobedientes. Confiar en todo lo que Él dice y depositar nuestra vida en Él.
Entonces, el justo por la fe vivirá. El que confía en Dios recibe vida eterna, recibe salvación. Confianza o fe en ese sentido es lo mismo que depositar no solamente nuestro intelecto, tener un conocimiento en cuanto a Dios, sino también rendirnos a su voluntad, rendirnos a lo que Él quiere. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Todo aquel que retrocede es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese pasaje está en Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3 versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano. Pero nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquellos preservados. Aquellos que fueron traídos a los pies de Cristo. Hermanos, esos no van a retroceder. El verdadero creyente no va a retroceder, hermano. El verdadero cristiano no va a retroceder. Y por eso el expositor le recuerda a esos hermanos que a pesar de su aflicción, esos combates de padecimiento, de sufrimiento que ellos tenían que recordar que ellos no son de lo que retroceden, o no eran de lo que retroceden, sino de lo que avanzamos, de lo que seguimos hacia adelante para preservación del alma. Hermano, tenemos que seguir hacia adelante. Nuestro norte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el cielo, es la gloria de Dios. Las aflicciones no nos deben de detener, la prueba no nos debe de detener. La palabra de Dios nos habla que en estos últimos tiempos su iglesia, su pueblo, recibiría diversos tipos de ataques, de sufrimiento, de padecimiento, y que muchos serían atacados con el engaño, porque los falsos tratarían de engañar o tratarán de engañar a muchos de nosotros. Pero me llama algo la atención que el Señor también dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar aquí, hermano. Hay que perseverar. Los escogidos no se van a detener. Y también en Mateo 24, no recuerdo el verso, pero es un pasaje muy conocido, donde muchos dicen que el pasaje dice de la siguiente manera: que aún los escogidos serán engañados. El pasaje no lo dice así, hermano. El pasaje no dice que aún los escogidos serán engañados. Dice, si fuere posible, aún los escogidos serían engañados, si fuere posible. Pero cuando decimos si fuere posible, es obvio que el texto está diciendo que no será, es si fuera. Hermano, los escogidos no serán engañados. El texto está diciendo si fuere posible, pero no es posible. Es como, wow, si fuera posible yo hacer un milagro para que mi tío o mi papá venga a los pies de Cristo, si yo pudiera hacerlo, si esto fuera posible, yo como meterme dentro de él y convencerlo y hacer que él venga. Si fuera posible esto, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que no es posible? Entonces, cuando el texto dice
que aún los escogidos serían engañados si fuera posible, está diciendo que no es posible. Los escogidos no pueden ser engañados, es imposible. Es imposible que los escogidos de Dios, que los que son de salvación, que aquellos nombres que el Señor escribió desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, hermano, es imposible perderse, es imposible, no pueden perderse. Estudiamos hace como 2 semanas atrás que cuando Cristo dijo que nadie puede arrebatar sus ovejas de sus manos, nadie lo puede hacer. Las ovejas de Cristo nadie las puede arrebatar de sus manos. Pero hermano, lamentablemente hay muchos entre nosotros que no son del pueblo de Dios, que están siendo engañados, que están retrocediendo, que están pecando deliberadamente, que están practicando el pecado, que persisten en el pecado, que abrazan el pecado, que se hacen uno, que se han aliado al pecado y están haciendo mucho daño en el evangelio. Mucho daño, hermano, mucho daño. Porque nosotros no podemos arrancarlos, porque dijo el Señor, no arranques la cizaña, no vaya a ser que cuando tú vayas al arranque, también arranques el trigo. Los malos no lo podemos arrancar de entre nosotros, hermano, porque se parecen al trigo. Al arrancarlo fácilmente tú puedes arrancar a un trigo, al trigo. Porque nosotros somos muy sentimentales, por naturaleza somos muy sentimentales. Y cuando nosotros o cuando alguien actúa contra alguien por alguna conducta, muchas veces nuestros sentimientos se inclinan con el malo. Y defendemos al malo y no sabemos que estamos defendiendo al malo. Entonces tú que eres trigo, a veces eres arrancado o eres lastimado, porque es imposible que el trigo sea arrancado, hermano. Eres lastimado juntamente con la cizaña por tu inclinación hacia la cizaña o por tu inclinación sentimental. Y es un problema, hermano. Todos debemos de estar juntos, tranquilos ahí, hasta el día de la siega, que el único que tiene autoridad de hacer esa separación es el Señor. Amén. Pero que Dios nos ayude, hermano, a tener en cuenta que no podemos pecar deliberadamente. El Señor te libertó del pecado. El Señor te libertó del poder del pecado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque si hemos sido libres del pecado, ¿cómo podemos permanecer todavía en él? No podemos, hermano, ya Cristo nos libertó. El pecado no nos puede dominar, no nos puede controlar. Ya Cristo nos hizo libre. No obedezcas al pecado, no obedezcas a su voz. Él ya no es el rey de tu corazón, pero anda rondeando por los alrededores de tu vida, por los alrededores de tu alma y de tu corazón, y te está haciendo seña. Te está haciendo seña, nos está haciendo seña. No prestemos atención, no nos desenfoquemos de nuestra salvación, de la obediencia, de la santidad, para prestar atención a los señalamientos del pecado. Porque Él está haciendo todo lo posible, toda la musaraña de cómo llamar nuestra atención para mirarlo y obedecerlo nuevamente. Él anda por ahí. No podemos seguir en Él, dice la palabra de Dios. Luchemos contra Él, no luchemos contra la santidad. Luchemos contra el pecado, no luchemos contra el evangelio. Luchemos contra el pecado, no luchemos contra Cristo. Luchemos contra el evangelio, pero no luchemos contra el reino de Dios, hermano. Para que en aquel día podamos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Pude vencer en tu nombre. Pude vencer en tu nombre, porque limpiaste mi corazón, limpiaste mi conciencia. Y por tu gracia y por tu misericordia puedo ser un cristiano verdadero. El que no tiene la conciencia limpia, el que no tiene el corazón limpio por el sacrificio de Cristo,
hermano, por más que lo intente, no podrá ser un cristiano verdadero. Y no podrá rechazar el pecado. No lo puede hacer, no lo puede hacer. No lo puede hacer. No podrá criar bien a sus hijos para la gloria de Dios. Usted diría, pero hay impíos que crían bien a sus hijos, son universitarios y todo. Fíjense, para la gloria de Dios. Que ellos lo hacen, pero no es para la gloria de Dios. El que no ha sido libertado del poder del pecado no podrá incluso respetar y amar a su esposo, o él a su esposa no lo podrá hacer. Por más que quisiera, por más que lo intente. No va a haber respeto, no va a haber amor. Por más que quisiera, si no ha sido libertado del poder del pecado, no se va a someter a la palabra de Dios, no lo va a hacer. Porque quien lo está dominando es el pecado, y el pecado no se lo va a permitir, no se lo va a permitir. No podrá sujetarse, no podrá someterse, gloria al Señor, a la voz de Jesucristo. No lo puede hacer, porque mis ovejas conocen mi voz, dijo Cristo. Significa que las que no son sus ovejas no oyen la voz de Cristo, como no la oían los fariseos y los escribas. Que el Señor nos ayude, hermano, cada día a luchar contra el pecado y no a aliarnos al pecado. Hasta aquí ha sido mi parte y quiero preguntarle a la iglesia.